Hola a todos, a nombre de Smart, Foxconn Baja California, Blindata, Odensa y Cueduci, empresas que colaboran juntas para impulsar la educación, es un placer darles la bienvenida a este webinar Transformación Educativa, el aula del futuro en América Latina. Soy Reina Esquer y estaré encantada de acompañarlos en esta jornada de exploración y reflexión sobre el futuro de la educación para nuestros países. Hoy nos reunimos para conocer cómo están evolucionando las aulas y cómo están transformando y moldeando el futuro de la educación. Estamos en una era en la que la tecnología, la pedagogía innovadora y las nuevas metodologías están redefiniendo la forma en que aprendemos y enseñamos. Hoy nos acompañan distinguidas personalidades y es un honor para mí presentarles a Amy Lynch. Ella es Director Senior en Educación Global por Smart Technologies, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas y aprovechamos para hacerle la primera pregunta. ¿Qué es Smart? Para traducirnos está con nosotros María Salomón, quien nos acompaña desde Nueva York. We are the honor to present our Senior Director at the Global Education and the Smart Technology, Amy Lynch, with, who will share with us her expertise with and all the questions and supported on our American Latin attendings. Yes, absolutely. Buenos tardes. Fantastic to be here today, sharing our passion for teaching and learning. It's a pleasure to be, I'm sorry. Es un placer para para ella, estar aquí presentes para esforzarnos más en la educación en toda América Latina. Sí, it's a pleasure to meet educators from all over the world with the same mission, enhancing student outcomes. Para ella es un placer tener esta misión en pasar a nivel global toda la educación que es tan importante en todas las áreas. My entire team is former educators who have walked the walk and been in the classrooms, and they understand what it's like to have challenges with students who need to reach outcomes, but maybe need new methods to do that. Este método es para llevar a los maestros paso a paso en la educación y llevar a a los estudiantes a los retos que necesitan día a día y empoderarlos. So what we do is start with the pedagogy. When we're working with educators, we first ask the question, what is the learning outcome you're looking for? Are you looking for numeracy? Are you looking for literacy? What's the outcome you want to improve? Maybe it's social emotional learning. So we start with what is the outcome. En este programa a ella le encantaría saber cuál es lo que la audiencia, los estudiantes necesitan para seguir creciendo, para improvisar y aprender en el camino de la educación. And then we take our team of researchers on the best teaching practices to help you look at those outcomes. And we pair that with the technology. So there's lots of ways to provide access to students, make that learning invisible or make that learning visible, engage teachers. So we're very excited to start with the pedagogy and look at what are those teaching practices that will get your outcomes. Esta nueva la tecnología que actualmente se tiene se extiende a todos los lugares donde todos pueden ser visiblemente el acceso a la educación. And everything we do is focused on that research. We talk to you, teachers, who use our product every day, and you tell us what more can we do with our product to enhance it so that you can use it more effectively. We have advisory committees, and we're always listening to our end customers. También ella van en constante investigación para seguir creciendo todo lo que pueden utilizar los estudiantes y ensaltarlo para que sea más fácil la educación. We also provide ongoing professional development. We know that even though you've got the right technology and you're all aligned on a goal, you still need professional development to help you get there.
So we're going to build a plan and deliver that professional development. Entonces, este desarrollo tecnológico, he encontrado que a pesar de que tenemos mucha tecnología, ella siente que seguimos necesitando la ayuda profesional para seguir teniendo el support y los estudiantes sigan creciendo. Absolutely. So our main goal again is to support teachers, focus on that learning, and we can take our insight from you and develop products that help you be the best in the classroom. Con esta tecnología, ella espera que se cumplan todas las metas y que tengan una excelente educación en el salón de clases. So thank you for your time today. I'm excited to be here and I really look forward to the rest of the webinar. Ella está encantada de estar presente aquí en la comunidad latina y espera estar aquí presente en este webinar todo el día. Muchísimas gracias, Amy. Muchísimas gracias, María, por la traducción. Tal como nos lo dice Amy, necesitamos que estén participando continuamente en el chat para que podamos resolver todas sus dudas. Y una de las cuestiones que ella comenta aquí y que me parece muy importante es que la marca Smart, en conjunto con Foxconn y las demás empresas, estamos en realidad preocupados por saber cuáles son las inquietudes que tienen los educadores hoy en día para poderlos nosotros, pues, de alguna manera auxiliar. Muchísimas gracias, Amy. Muchísimas gracias, María. En este momento también nos acompaña el vicepresidente de Foxconn Baja California, Edgardo Blanchet. Muchísimas gracias, Edgardo, por estar aquí. Y como en toda transmisión en vivo, claro que hay problemas técnicos. Edgardo no pudo conectar su cámara el día de hoy. Entonces, a lo último, le vamos a dar un poquito del espacio para que nos dé unas palabras a toda la comunidad latinoamericana. Vamos a continuar. Se encuentra también con nosotros Fernando Junquera, socio fundador y director ejecutiva de Blindata. De igual forma, damos la bienvenida a Francisco Muñoz Ledo, responsable de las líneas de negocio entre Foxconn y Smart Technologies para México y América Latina. Van a ver que van a ir apareciendo las personas que nos están acompañando. Contamos con la presencia de Joel Venegas Ruiz, presidente fundador de la Asociación de Investigadores Mexicanos de Estudios Socioeconómicos y Evaluaciones de Confianza, AC y MESO. También nos acompaña el ingeniero mecánico naval Kevin Maradiaga, director de la Escuela Marítima Centroamericana en Omoa, Honduras, así como todos los instructores de esta institución. Muchísimas gracias, ingeniero. Está aquí la contadora Leticia Estrada Terán, fundadora y directora de Odensa y Odensa Centro de Evaluación. Se encuentra entre nosotros Alejandro Zaragoza, socio fundador y director de Blindata y Blindata Centro Evaluador. Además, es coordinador de la certificación de SMART y estándares de competencia en educación y capacitación. Gracias, Reina, por la presentación. Aprovechando porque alguien te tiene que presentar, ¿no? Aprovechando que me diste la palabra, a toda la audiencia les informamos y comunicamos que la doctora Reina Esquer en educación tiene 18 años de experiencia en todo este ramo tan bonito que es la educación. Ha certificado a más de 6,000 personas. De hecho, el año pasado recibió un premio por esa certificación en estándares de competencia de educación y de capacitación. Y bueno, es una gran impulsora y apasionada, como la ven, en todo el ámbito de la educación. Entonces, no quería dejar pasar también presentarte a ti, Reina. Muchas gracias por dirigir este momento tan importante. Con todo gusto, Alejandro. Yo encantadísima. Y cerrando las presentaciones del día de hoy, pero con broche de oro, me emociona muchísimo hablarles sobre el invitado especial que tenemos el día de hoy. José Luis Castaño es máster en e-learning y tecnología educativa, grado en educación primaria, experto universitario en educación infantil, maestro especialista en lenguas extranjeras. Actualmente desempeña su función como gerente regional de educación en Smart Technologies para Europa y Latinoamérica, además
dirige la colaboración entre Smart Technologies and European Schoolnet. Ha sido jefe de servicio en la Consejería de Educación de Castilla-La Mancha, en España, siendo responsable de la implantación de los proyectos de tecnología educativa en los centros educativos de la región. Miembro del Comité TIC del INTEF, Ministerio de Educación de España, maestro de educación primaria durante 20 años, coordinador de proyectos educativos internacionales Edwining y Comenius, distinguidos con sellos de calidad educativa, ha participado en el desarrollo de contenidos educativos digitales para el Ministerio de Educación y para diversas editoriales de contenidos educativos digitales. Como podrán notar, el día de hoy estamos de manteles largos, pues están presentes expertos y líderes en el campo de la educación. Los animamos a todos a participar activamente, a hacer sus preguntas, compartir sus propias ideas durante el webinar. Su aportación es fundamental para enriquecer nuestra transmisión. Agradecemos profundamente su presencia y su interés en este tema tan relevante. Estamos seguros de que este será una experiencia enriquecedora para todos. Bienvenidos y disfrutemos juntos de esta jornada de aprendizaje y descubrimiento. José Luis, adelante con los comentarios, por favor. Muy bien, muchísimas gracias, Reina. Bueno, el primer comentario yo creo que es muy rápido y es de todo eso que has comentado, etcétera, etcétera, pues maestro. Ese es el mejor resumen, el resumen que más me gusta a mí personalmente. Yo quería comenzar, antes de que comiences tú directamente a lanzarme un montón de preguntas, que seguro, estoy segurísimo que lo vas a realizar, pero yo quería comenzar un poco, y me vas a permitir que lo haga lanzando yo una pregunta que voy a hacer precisamente a la audiencia. Para eso, lo que voy a pedir a todas las personas que estáis ahí conectados con nosotros es que lo hagamos de una forma lo más tecnológica y digital, ya que estamos hablando sobre esta transformación educativa, ¿verdad? Lo más tecnológica y digitalmente posible. Para ello, si os parece, podéis directamente escanear el código QR, este código QR con vuestro celular o abrir otro navegador de Internet en el mismo dispositivo que estáis y entrar en la página hellosmart.com e introducir este código, porque de esta forma vais a estar interactuando durante toda la sesión con nosotros de una forma, bueno, vais a ser nuestros estudiantes, vais a trabajar como trabajan nuestros estudiantes en estas nuevas aulas del futuro. Y dicho esto, la pregunta que yo tengo es muy sencilla, que es simplemente, voy a situarme en la preguntita que la tenía aquí preparada, de las 3 o 4 cosillas que tenía preparadas, me gustaría saber qué esperáis de este webinario. Las personas que estamos aquí presentes, ¿qué esperáis ver, qué esperáis que hablemos sobre este webinario? Creo que el título está clarísimo, ¿no? Transformación educativa, aula del futuro en América Latina. Vuelvo a poner el código para las personas que no se han conectado, que puedan conectarse, mientras que los que estáis ahí ya conectados podáis ir dándonos ese feedback. Así que, Reina, si quieres, dejo lanzada esa pregunta durante unos segundos y te doy paso de nuevo. Claro que sí. Como lo acabas de mencionar, claro que tenemos muchas preguntas para ti, incluso pues nosotros traemos una serie ya preparada, pero sí me gustaría mucho que estén participando las personas que nos acompañan esta noche y que también te hagan las preguntas que ellos consideren importantes y relevantes en este tema. Mi primera pregunta para ti sería, primeramente, y te la voy a hacer porque cuando a mí me hablaron de Smart, yo dije, la televisión Smart, la que nosotros tenemos en nuestra casa, ¿no? Eso fue lo primero que se me vino a la mente. Entonces yo quisiera saber qué es Smart. ¿Es la que tenemos en nuestra casa o a qué te refieres con Smart? Bien, perfecto. Bueno, pues para aterrizar en eso, ya veis que están llegando aquí estas preguntas que yo creo que podemos un poco comenzar y analizar de forma rápida, pero en principio vemos que las expectativas es conocer y hablar sobre esta tecnología que tenemos. Bien, sobre eso de la pantalla que estamos comentando, pues fíjate, me voy a basar en esta presentación que tenemos aquí y la respuesta rápida y sencilla, no es lo mismo. Obviamente tenemos en cuenta que hay determinados conceptos y las cuestiones del marketing, ¿verdad? Que al final todo es smart y prácticamente lo confundimos todo, pero no tiene nada que ver un panel que ponemos en un aula interactiva, por ejemplo, como es cualquiera de
estos que estamos aquí visualizando en la imagen con una televisión, por muy inteligente que sea esa televisión. ¿Por qué? Porque con esa televisión que tenemos en casa podremos visualizar canales de televisión, ver películas, etcétera, etcétera. Pero, punto uno, ni está preparada físicamente para resistir las necesidades que se tienen dentro de un aula, ni, sobre todo lo más importante, ni tiene las herramientas pedagógicas, fíjate que estoy hablando de herramientas pedagógicas, ya no tecnológicas, no tienen las herramientas pedagógicas que de verdad a mí como docente me van a ser necesarias para realizar mis labores de docente y trabajar con mis estudiantes. Fíjate qué importante eso que mencionas sobre las herramientas pedagógicas, porque muchos de nosotros estamos acostumbrados a que las instituciones educativas nos provean muchas veces de un proyector y consideramos que ya cuando llegamos, conectamos nuestra computadora al proyector y empezamos a proyectar una presentación, pues ya tenemos un aula digital o tenemos estas herramientas tecnológicas, cuando en realidad pues simplemente estamos proyectando una imagen, ¿no? Que si bien es parte del material didáctico y demás, pues todavía no llega a ser una herramienta en el método pedagógico. Entonces me gusta mucho que nos respondas eso y que empecemos a diferenciar un poquito qué es Smart de lo que pues nosotros estamos acostumbrados a ver como un aula con tecnología. La siguiente pregunta que tengo para ti es un poquito más compleja y me gustaría mucho que me dieras cuál es tu perspectiva del futuro de la educación en América Latina. ¿Qué piensas tú de esto? Eso es una pregunta muy, 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 muy interesante. Y voy a jugar a una cosa también con las personas que están aquí. Y es, mientras que yo te voy intentando dar mis impresiones, ¿de acuerdo? Perfecto. Porque al final no dejarán de ser mis ideas de lo que yo considero que va a ser ese futuro de la educación, pero voy a lanzar esta pregunta también a las personas que están con nosotros, para que mientras que intento aportar algunas ideas, si queréis, podáis participar y aportarnos, en este caso, qué consideráis que sí es el futuro de la educación y qué consideráis que cosas que incluso se pueden estar dando ahora o se van a dar en unos años, pero realmente no van a ser ese futuro de la educación. Dejo aquí este código otra vez para que se puedan conectar más personas si no lo habían hecho, mientras que lanzáis las preguntas. Y para mí, personalmente, ¿cuál es ese futuro de la educación? Bueno, pues el futuro de la educación yo lo veo eminentemente desde 2 o 3 puntos de vista. En primer lugar, vamos a pensar en la educación de las personas que actualmente están dentro del sistema educativo. Me refiero a nuestros estudiantes. ¿Cuál es el futuro de la educación? Pues mirad, el futuro de esa educación principalmente es capacitarles, aportarles las competencias y las habilidades necesarias para desenvolverse en su día a día. En este sentido, luego no sé si me lanzarás alguna pregunta relativa o no, pero ya avanzo algo por si acaso, ¿no? En este sentido, esto supone que es un cambio de paradigma, es un cambio de paradigma total, de tal forma que lo que ahora, la competencia que tenemos que enseñar a nuestros estudiantes hoy día no tiene nada que ver con la forma de enseñar que veníamos haciendo hace unos años, no te digo ya el siglo pasado, que era meramente transmisora de conocimiento. Por otro lado también hay que tener en cuenta que estamos totalmente inmersos en una era totalmente digital. Hablamos mucho del futuro de la educación, pero es un futuro que es un presente real. Un presente Exacto. con unas necesidades clarísimas y que estamos viendo hoy día, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, necesitamos educar a nuestros estudiantes en el uso correcto y debido de ese tipo de tecnología. Y por tercer punto, vamos a pensar un poco más en esa educación para toda la vida, una educación para toda la vida que, por supuesto, afecta al profesorado. El profesorado tiene que estar formándose también en los nuevos métodos, en las nuevas tecnologías, en los nuevos medios que tenemos, pero vamos a pensar en esas personas que ahora mismo terminaron sus estudios o incluso no los realizaron y nos encontramos con la que todos estamos escuchando y es una realidad, que es que de aquí a unos años muchísimos puestos de trabajo que actualmente conocemos van a desaparecer. Eso significa que muchísimas personas van a perder sus puestos de trabajo. Los puntos de vista más positivos indican, según la OCDE, que, bueno, se van a perder muchos puestos de trabajo actuales, pero van a aparecer nuevos puestos de trabajo, con lo cual todas esas personas que actualmente
van a cesar en un tipo de trabajo que hacen actualmente, van a tener la oportunidad de ocupar un puesto de trabajo en otro sector, en una actividad totalmente diferente, probablemente que ni hoy exista porque no la conocemos y tal vez a lo mejor dentro de 2 o 3 años aparezca. ¿Cuál es el problema? A día de hoy, actualmente, se estima que de cada 10 personas que son despedidas, de cada 10 personas despedidas, 7 de ellas no tienen ni los conocimientos ni las competencias mínimas básicas para poder empezar a trabajar en esos nuevos puestos de trabajo. ¿Cuál es el futuro de la educación? ¿Cuál es nuestro objetivo? Enganchar a todas esas personas, capacitarles digitalmente, empoderarles y permitirles adquirir las competencias necesarias para desarrollar esos nuevos puestos de trabajo que, sobra decirlo, están totalmente relacionados con la tecnología. Y si quieres, Reina, pues aprovecho ya mi resumen, te lo dejo a ti todo, pero si quieres podemos incluso analizar un poquito las aportaciones que nos hace la gente. Claro que sí. Vamos a analizar qué respondieron. Pues, ¿qué es el futuro de la educación? Interacción real con la comunidad de aprendizaje, utilizar la tecnología al máximo, más desarrollo humano, habilidades blandas en la distancia, tecnología integral integrada, la generación de contenidos locales y adaptables, el uso de interactivos dentro del aula. Vale, me resulta curioso que analicemos un poco qué no es el futuro de la educación. Que sigamos igual sin actualizarnos, tecnología por sí sola sin pedagogía. Esta es curiosísima. Solo tecnología, estoy totalmente de acuerdo. Ese no es el futuro de la educación, solo tecnología, ¿verdad? Docentes sin creatividad, contenidos estáticos, el uso de aparatos electrónicos, los dirigentes de la educación. Vale, yo creo que el resumen es muy, muy completo. Totalmente, me encantaron las respuestas de las personas que participaron porque creo que estamos completamente en el mismo canal todos. Resumiendo un poquito lo que comentabas, entonces podríamos decir que el futuro de la educación es hoy, de acuerdo a lo que comentas, ¿no? Y resumiendo un poquito lo que nos comentan también los participantes. Para mí el futuro de la educación precisamente es hoy y no es más que proveer de herramientas para cubrir las necesidades actuales a nivel global. Eso sería para mí un resumen muy puntual de lo que tú has comentado, porque creo que al unirse empresas como Smart, como Foxconn, Blindata, Odensa, Coedusi y demás, creo que estamos haciendo precisamente por impulsar estas nuevas tecnologías o estas tecnologías que ya existían, pero estamos tratando de impulsarla en América Latina y es por eso que estamos haciendo estos webinars. Ahora sí llego, pues voy a presumirte poquito porque yo me enteré que han sido premiados con la suite educativa Lumio. Necesito que me digas qué es Lumio, o sea, por qué se sacaron el premio con Lumio, ¿sí? Y cuáles son los beneficios de Lumio o qué es Lumio. Cuéntanos, por favor. Muy bien, pues mira, Lumio precisamente es lo que yo estoy utilizando ahora para poder mostraros todo este contenido. Lumio es una solución digital educativa, una solución en línea de Smart Technologies. Seguramente que muchas de las personas que nos acompañan conocen nuestro software Smart Notebook, un software que se desarrolló hace ya muchos años. Tenemos que tener en cuenta que Smart Technologies es la empresa que inventó la primera pizarra digital interactiva, inventó esa tecnología, un aparato, un hardware, pero siempre asociado a un software. Hoy día, nuestro software educativo se incrementa con esta nueva opción, Lumio, que te permite que permite al docente desde preparar contenidos, desde reutilizar contenidos ya hechos, desde realizar actividades totalmente interactivas y hacer uso de ese software educativo simplemente a través de un navegador de Internet. ¿Qué significa eso? Que tenemos miles, millones de docentes por todo el planeta que simplemente con su celular, con su tablet, con su ordenador, con su panel en el aula, preparan esos contenidos o hacen el seguimiento. Pero lo más importante, desde mi punto de vista, claro está, es que no solo se trata de proyectar contenidos, sino interactuar. Interactuar en el propio panel interactivo o interactuar con los dispositivos de los estudiantes. De tal forma que todos esos objetos digitales, todos esos contenidos que el docente prepara en Lumio,
son accesibles por los estudiantes, como estáis haciéndolo ahora mismo, vosotros a modo de ejemplo, que desde vuestro celular, desde vuestro navegador de Internet, accedéis al contenido y bueno, por ahora solo os he dejado hacer 2 o 3 cosillas de este potencial que me aporta Lumio para que podáis ver un poco las características principales. Pero también tenemos que tener en cuenta, y por eso es por lo que Lumio está recibiendo tantos premios, no sé, hacías referencia, me imagino que será al último que hemos recibido en la Feria ISTE, ahora hace un mes o 2, pero llevamos muchos ya recibidos por diferentes funcionalidades. Funcionalidades de la interacción con el alumnado, funcionalidades por la sencillez para el profesorado, creo que eso es muy importante porque al final se trata de buscar un software que te resulte sencillo a ti como docente para comenzar a manejarlo, pero que tenga mucho potencial con el alumnado. O que sea un software educativo que atienda, ¿de acuerdo? Creo que tenía por aquí una pestañita para poder mostrarlo, efectivamente, que atienda a cuestiones de diseño universal para el aprendizaje. De tal forma que gracias a este software voy a poder atender los principios del diseño universal para el aprendizaje, que son 3 principios. Lo voy a hacer además de una forma muy rápida ahora mismo y muy sencilla, aquí improvisada, para luego después poder compartir este contenido con todas las personas que estamos aquí. Y bueno, el diseño universal para el aprendizaje, pues te permite, voy a dejar una grabación, ¿vale? Claro. El diseño universal para el aprendizaje se divide en 3 grandes principios. El primer principio sería proporcionar múltiples formas de participación. Bueno, ya que esto me lo estáis escuchando, pues voy a aprovechar y lo voy a dejar aquí cargadito. En cuanto termine esto de cargarse, podréis escucharlo en vuestro dispositivo. Bueno, no voy a repetir el resto, pero para que veáis un poco las características. De tal forma que, gracias a este software, atacamos o cubrimos, mejor dicho, los 3 principios, proporcionar múltiples formas de participación, múltiples formas de representación, múltiples formas de acción y expresión, de tal forma que todo mi alumnado, con independencia de la casuística que tenga, va a poder tener oportunidades para acceder al contenido, para trabajar con ese contenido, para poder expresarse y para poder aportar e interactuar con el resto de compañeros y compañeras. Fijaos, he mencionado aquí simplemente 10 características de las que tiene Lumio que te permiten trabajar ese diseño universal para el aprendizaje. De tal forma que mis alumnos ahora mismo desde sus dispositivos pues están viendo el contenido. Pero si tengo un alumno que necesita hacer zoom, pues yo lo voy a hacer ahora para mostraroslo porque tengo el zoom aquí abajo, pero vosotros podéis hacerlo desde vuestro propio dispositivo, sin interrumpir lo que yo estoy haciendo, de tal forma que vas a tener un acceso personalizado, un acceso, una visualización independiente. Acciones como, por ejemplo, tener instrucciones de audio como esta que he grabado para poder reproducirlas en todo momento, o acciones como poder realizar trabajos en grupo, trabajos individuales, actividades interactivas basadas en el juego. En definitiva, Lumio es una solución educativa para el docente con la idea de poder utilizarla para preparar sus sesiones de clase y luego ponerlo en práctica dentro o fuera del aula con su alumnado, con independencia de la etapa educativa en la que esté. Excelente resumen de lo que es Tengo Lumio. por aquí. Exactamente. Simplemente te iba a decir, Reina, por ejemplo, la posibilidad de ese software educativo Lumio de poder hacer un trabajo y de pronto compartirlo con todos los alumnos con independencia de dónde estén situados. Ahora tenemos 22 personas aquí conectadas, de las cerca de 300 me parece que estaban registradas y que estarán teniendo el webinario, pero conectados aquí a mi lección de Lumio hay 22 que podrán comenzar a realizar su tarea de trabajo individual y yo como docente voy a poder tener un feedback de lo que ellos y ellas van haciendo. Adelante, por favor, Reina. Sí, te comentaba que esto es solo una probadita de lo que es Lumio, porque obviamente pues sí tendríamos que entrar a detalle. Esto es lo más relevante, lo más que podemos recalcar. A mí me encanta Lumio porque desde que yo empecé a utilizarlo y lo descubrí, lo veo como una herramienta también que abarca todos los estilos de aprendizaje. Eso me gustó muchísimo. Y también creo que es una herramienta que nos ayuda a desarrollar estrategias tanto de enseñanza como de aprendizaje. Y lo que me encantó es que básicamente la comunicación con el alumno es en tiempo real, te ahorra
La verdad que te ahorra mucho tiempo en estar evaluando a cada uno cuando todos están participando activamente al mismo tiempo. Justo como lo hicieron en el No te calles en un inicio, que pues todos participaron y no tardaste más de 3 minutos en estar pues checando ahí cuántas personas habían aportado su opinión. Por eso me gusta muchísimo. Y lo otro es que yo creo que en América Latina muchas veces tenemos una mala interpretación de lo que es la tecnología. Creemos que la tecnología divide, creemos que la tecnología es un muro que separa al docente del estudiante, cuando en realidad las herramientas como Smart, como Lumio, lo que nos hacen es acercarnos al alumno, pero además proveerle de estas competencias digitales que estabas comentando tú que sí es necesario desarrollar en el estudiante actualmente. Y yo lo veo como que es necesario desarrollarlo en el estudiante desde el preescolar hasta nivel superior. O sea, ya todos los estudiantes deberían de poder estar trabajando con este tipo de equipos y de software. Muy bien. Tenemos la participación de Alejandro. No sé si nos va a leer ahí algún comentario de las personas que se encuentran conectadas. Igual, para que las personas que están conectadas nos vayan diciendo pues su nombre, de dónde nos acompañan y demás, para mandarles saludos, Alejandro. Ahorita ya revisé el chat, por lo pronto no habían comentado. Vamos a esperar un poquito a que nos estén diciendo de dónde nos acompañan. Mínimo que nos manden un saludito. ¿A poco no, José Luis? Perfecto, pues si quieres, directamente acabo de lanzar ahora mismo una lluvia de ideas para Perfecto. que podáis incluso compartir aquí y que todos y todas veamos, pues eso, de vuestro país de procedencia, desde dónde nos acompañáis. Me parece perfecto. En Sí, lo que en el chat no hay ahorita ninguna participación. Pueden también hacerlo en la, el foro que acaba de abrir José Luis y nos encantará saber de dónde nos acompañan, qué les ha parecido. Ya tenemos una. Kevin Marandigna, en la actualidad podemos ver cómo los niños de prebásico y básico utilizan mejor las herramientas de la tecnología que una persona mayor. Muy bien. Gracias, Kevin, por tu valiosa participación. Es la única que tenemos en el chat, pero veo que también pusieron otra en Lumio. Así que te cedo la palabra, José Luis. Perfecto, perfecto. Sí, un matiz muy rápido respecto a ese comentario que hacía el compañero. Efectivamente, tiene mucha razón, pero eso también, ojo, no significa que ya sepan hacer uso de esas herramientas. Que un chaval muy joven, de 8 o 9 años, sabe manejar perfectamente el celular para jugar a Fortnite, seguramente, o alguna cosilla de esas, no implica que tenga los conocimientos necesarios que tiene que tener precisamente y sobre todo en cuestiones de, por ejemplo, de prevención de peligros que pueda tener en la red. Aspecto que, bueno, luego profundizaremos un poquitín sobre esa necesidad de ese trabajo a nivel competencial. así es, totalmente de acuerdo. Tenemos una actividad contigo, pero creo que ya la pusiste a andar, José Luis, la actividad. Sí, aquí está, estamos recibiendo Sí. aquí contenidos, pues bueno, tenemos gente de Puerto Cortes, Honduras, de Ciudad de México, Tijuana, Baja California. Mira, tenemos una pregunta ahora sobre Lumio, la responderemos. Ciudad de México, Omoa, Monterrey, Mazatlán, Sinaloa, México. Perfecto. Hay una pregunta que dice, como docente, ¿cómo puedo acceder a Lumio? Directamente a través de internet, www.lum.io. De todas formas, no os preocupéis porque cuando acabemos el webinario compartiremos con todos y todas vosotras la grabación del mismo y un enlace para una página de registro o solicitud de información si necesitáis cualquier consulta para poder resolverosla y contestaros tranquilamente. Así es. Perfecto. Vamos con la siguiente pregunta, ya que avanzamos un poquito, pues qué es Smart, qué es Lumio y demás. ¿Qué es un aula digital? Porque de repente, pues no entendemos mucho el concepto. Entonces, me gustaría que lo explicaras un poquito más a detalle, por favor. Vale, perfecto. ¿Qué es un aula digital? Pues mira, voy a utilizar
yo creo que 2 diapositivas. Esta que sería la base y luego otra un poco más explícita. Bien, aula digital. Y además, con aula digital, obviamente, vamos a entender que es un concepto en el cual tenemos un salón de aula, una clase que tiene elementos digitales. Pero voy a partir de una concepción que va un poco más allá. Y es combinar el cuestionamiento del tema precisamente que estamos hablando, ¿no?, en nuestro webinario, el aula del futuro, en América Latina, el aula del futuro, me voy a quedar con eso por ahí, y luego voy a concretarlo en ese aula digital. El concepto de aula del futuro es un aspecto que a mí personalmente no me gusta mucho la denominación, porque aula del futuro parece que tiene que ser algo que va a venir después, cuando es una cosa real, es una cosa presente. Son aulas que ya estamos viendo que funcionan de este tipo por todo el mundo desde hace ya bastantes años. Pero en cuestión clara y concisa, el concepto principal yo creo que de aula del futuro surge hace ya pues casi 10 años, si no recuerdo mal, desde la Unión Europea, en el Future Classroom Lab, en el proyecto Future Classroom Lab que elabora European Schoolnet, y parte de la base de una concepción de contar con un aula amplia, con diferente tipo de elementos digitales, ¿de acuerdo? Elementos digitales como son pues, los paneles interactivos, como pueden ser cámaras, etcétera, etcétera. Elementos digitales que además se combinan en el espacio. Estamos hablando de un aula que no solamente combina elementos como son tecnológicos, sino que combina elementos físicos como esas sillas movibles, diferentes lugares, etc. Entonces, el aula del futuro se basa en una situación, en un aula que no se intenta desplegar como tal en cada clase de las que tengamos, sino que la idea de ese aula del futuro es desarrollar un concepto de un aula por centro, por ejemplo. Un aula por centro que tiene diferentes zonas, que tiene una zona que, por ejemplo, es para colaborar e interactuar, que tiene otra zona por aquí que es para presentar, que tiene otra zona por aquí, por ejemplo, con elementos de robótica, es la zona maker para crear. Son 6 zonas en total. Este concepto ha venido desplegándose y desarrollándose en muchos países, no solamente de la Unión Europea, y también al mismo tiempo ha aterrizado en las diferentes etapas educativas. De tal forma que además esa concepción o ese término de aula del futuro también ha recibido diferentes terminologías. Estamos hablando de aula de espacios flexibles, estamos hablando de aulas híbridas, pero en definitiva vamos a partir de la base de esa concepción de elementos digitales combinándolos con los espacios. Dentro de este concepto de aula del futuro es donde yo encajo el aula digital. Para eso tengo otra pestañita por aquí para que veamos lo que sería un modelo ya de aula típica, clásica, por así decirlo, tradicional. No es un gran espacio en el que me quepan, como en el aula del futuro, a lo mejor 80 estudiantes o 100 y que van a trabajar de forma en diferentes espacios, sino que estoy hablando de un aula digital y, aspecto importante, a mí me gusta matizar esto, lo de interactiva, como un elemento diferenciador, totalmente diferenciador y disruptivo, que va a permitir precisamente que mis estudiantes no sean sujetos pasivos, que estén simplemente mirando lo que hace el profesor y escuchando, porque si vamos a hacer simplemente eso, si mi aula digital no va a ser interactiva, si mi aula digital simplemente va a ser una pantalla, un panel, en la cual la figura de siempre, el docente, se va a limitar a exponer contenido y mis alumnos no van a hacer nada, no hemos cambiado absolutamente nada. Un compañero o compañera lo decía antes en las aportaciones de lo que no es educación del futuro. Partiendo de eso, vamos a pensar en el aula digital es un elemento que digitaliza, tecnológicamente digitaliza mi aula, mi clase tradicional y me permite trabajar en mi clase tradicional incluso aunque mis estudiantes estén situados en la misma posición de siempre porque no tengo posibilidades de colocarlos de otra manera, pero me permite trabajar con nuevas metodologías. Y luego dentro del aula digital, esta infografía os la compartiremos después, pero el aula digital no es una sola aula digital interactiva. En primer lugar, el aula digital interactiva va a depender de la etapa educativa a la que va destinada para utilizar unos medios u otros. Va a depender del tipo de enseñanza que realizamos. Si es una enseñanza solo presencial, por ejemplo, pues no necesito una webcam. Si es una enseñanza híbrida, pues entonces sí que necesitaré
una webcam para poder retransmitir por videoconferencia. Va a depender de la etapa educativa que estemos también. Si es una universidad, pues seguramente estamos poniendo muchísimas aulas digitales interactivas en universidades en las cuales siempre en esas universidades, por ejemplo, hay estudiantes que están fuera del aula y por eso los docentes tienen un monitor de apoyo para visualizar la cara de los estudiantes que están de forma totalmente híbrida y en remoto. En definitiva, diferentes elementos que van a combinar todo, pero aspecto muy, muy, muy importante, interacción. Y cuando digo interacción es que mis estudiantes, tanto este que sería como el que está en casa, pueda acceder al contenido, pero pueda realizar una interacción totalmente bidireccional, no solamente del panel al estudiante, sino del estudiante también al panel. Y por ende, cuando este estudiante lo envía al panel, le está enviando la información también al resto de sus compañeros. No sé si más o menos me he expresado así o lo he explicado bien de una forma muy, muy, muy rápida. Lo explicaste de manera excelente y me gustaron varios de los puntos que comentas, entre ellos la parte interactiva y que dejes muy bien aterrizado, muy en claro esta parte de no es suficiente con la infraestructura, con la tecnología, sino que el docente tiene que estar capacitado para poder aplicar esta tecnología y para poder utilizar esta metodología, los software y demás. Me encantó esa parte porque muchas veces las instituciones educativas invierten en cierto tipo de equipos, pero jamás capacitan al docente y muchas veces los equipos están ahí estacionados y nunca se utilizaron. Te lo digo, en mi experiencia me tocó estar en algunas instituciones así. Y lo otro que me encantó, yo creo que le va a encantar a la mayoría de los asistentes, sobre todo a los que tienen escuelas y demás, que son directivos, es la parte de que la propuesta es un aula digital por institución. Esa parte me gusta porque se puede malinterpretar y podríamos pensar que estamos buscando que todas las aulas de la institución pues sean aulas digitales. Entonces, me Aquí, gusta Reina, mucho. sí. Aquí, Reina, tienes razón, va a depender de las necesidades que tengamos. Así. Sí que es cierto que hay centros educativos o administraciones completas, por ejemplo, en Europa se está realizando ahora el proyecto de digitalización de la enseñanza, en España concretamente estamos prácticamente finalizándolo, ¿no? Y en el cual implica que todas las aulas de educación infantil, de educación primaria y de educación secundaria tienen un aula digital interactiva, como esta que estoy mostrando aquí en la foto, pero probablemente no con todos los elementos. Tienen elementos bases, pero sí, todos los pizarrones ya no existen, ya son paneles interactivos. Afortunadamente, Smart está desplegando miles y miles de paneles interactivos en muchísimas aulas y cuentan también con dispositivos del alumnado. Otra cuestión es el concepto de ese aula del futuro que comentaba al principio, que como tú bien dices, no es una por aula, es una por centro o incluso algunos centros ni lo tienen, es un aula para compartir entre varios centros. Sí. ¿Te cortaste a lo último? Lo último me hacía referencia precisamente a lo que tú has comentado, que el aula del futuro, ese concepto que veíamos antes de espacios abiertos, eso sí que no es una por aula, sino que es una por centro, o incluso hay casos en los que tampoco es una por centro, es una por cada un grupo de centros. Exacto. A mí lo que me gusta mucho de estar participando en este proyecto que traemos para toda América Latina es la parte en que no te estoy diciendo pon el aula y te estoy diciendo exactamente ponla de esta manera y te la vendo de manera generalizada, sino me interesa mucho la parte de que en realidad se realiza un diagnóstico para ver cuáles son las necesidades de la institución y con base en ello, pues obviamente sugerir cómo va a ser el aula, qué tipo de equipo tiene que tener y demás, ¿no? Entonces, creo que esa parte es muy importante porque aparentemente podríamos pensar, simplemente compro una pantalla y ya tengo mi aula digital ya armada, cuando en realidad es algo muy distinto, es algo más completo, más complejo, sí, pero es algo que aporta mucho más que simplemente tener una pantalla interactiva. Eso es. Muy bien. Perfecto. Vamos ya a la siguiente pregunta. Me gustaría saber cuáles son los beneficios de utilizar una suite educativa.
Bueno, pues a ver, el principal beneficio es que no vas a poner solamente cacharros por ponerlos que luego no van a ser utilizados. ¿Por qué? ¿Por qué comento esto? Fijaos, eh, uno de los principales aspectos y diferenciadores que nosotros estamos viendo con toda la tecnología es, en primer lugar, que sea una tecnología desarrollada para la educación. Lo que normalmente se venía haciendo siempre y se sigue haciendo es que, pues ahora queremos poner pantallas, pues se busca esa Smart TV que decías antes al principio en muchos casos y te ponen una televisión en el aula, que luego no tiene software educativo, no está preparada para realizar aspectos metodológicos, realizar una evaluación, realizar un trabajo colaborativo, realizar interacción, cuanto menos para, por ejemplo, estar rugerizada y soportar simplemente pues, el toque de un puntero escribiendo, ¿no? Igual que te hablo de una pantalla, te puedo hablar de un computador, de una tablet, etcétera, etcétera. El software educativo, fijaos lo que os digo, es más importante que el propio hardware, porque el hardware por sí solo no sirve para nada. El software educativo, si está realmente desarrollado por una empresa de tecnología educativa en base a unos criterios metodológicos y unos criterios pedagógicos, el software educativo debe de tener diferentes herramientas que le permitan al docente implementar las metodologías que quiere implementar. De nada me sirve estar trabajando en mi centro educativo por proyectos, de nada me sirve estar trabajando en mi centro educativo aprendizaje basado en el juego si luego no tengo herramientas software que me permitan trabajar esas metodologías. Por eso es tan importante contar con un software educativo que de verdad esté desarrollado pensando en el docente, teniendo en cuenta las necesidades y lo que pide el docente y al mismo tiempo incorporando en esos desarrollos las novedades que van saliendo. Por ejemplo, inteligencia artificial. Ahora está muy de moda, estamos viendo que todas las empresas dicen que tienen inteligencia artificial. Si luego te pones a rascar y analizas, ves que muchos de los productos que ahora se llaman IA en esa empresa, hace 2 años se llamaban de otra manera. Es el mismo producto, pero simplemente le han cambiado el nombre. Eso no es evolución, eso no es un desarrollo apropiado para la necesidad que hay actualmente, ¿no? Sería un desarrollo que utilice de verdad la inteligencia artificial para la necesidad del docente, lo que sí que estaría elaborado de una forma correcta. Oye, José Luis, hiciste que recordara el tiempo de COVID. Totalmente se me vino a la mente, porque muchas instituciones educativas, yo me atrevo a decir que la mayoría aquí en América Latina no estábamos preparados en el área de educación para enfrentar pues todo este reto que nos vino a dar el COVID. Y hubo muchas instituciones que desarrollaron plataformas y ellos decían, es una plataforma educativa que tiene todo, pero en realidad tú te metías a la plataforma y únicamente era para subir trabajos. Subías trabajos, pero lo hacías casi, casi como si estuvieras recibiéndolos de manera presencial. Me parece importante que digas que Lumio y demás están desarrollados con base en metodología pedagógica, porque eso de alguna manera a los docentes nos provee también de las herramientas pedagógicas que muchas veces estamos carentes. Y si va a venir un software a ayudarme con esta parte, pues bienvenido sea, ¿no? Ahí luego nos vemos en la capacitación de Lumio. Eso es, eso es. Y tienes toda la razón. El COVID lamentablemente nos forzó a muchísimas cosas. El COVID nos hizo innovar o tener que innovar de una forma muy apresurada y en muchos casos se hicieron acciones que realmente no han tenido una repercusión pedagógica positiva. Los estudiantes no pudieron mejorar sus resultados académicos por las situaciones, obviamente, no estábamos preparados para esa enseñanza híbrida, pero es que cuando muchas instituciones dijeron que se habían preparado a la hora de la verdad, y eso ahora después, si me permites, tengo una comparación precisamente de cómo influye la tecnología bien utilizada o mal utilizada, pero muchas no lograron nada, incluso estando preparadas tecnológicamente. Así es. Casi llegamos al final de las preguntas que yo te voy a hacer, que traía preparadas. Sí me gustaría que nos comentaras algún caso de éxito, proyecto que tuvo pues éxito
donde se utilizaron pantallas interactivas y que transformaron significativamente la experiencia del usuario. Me gustaría escuchar. Pues mira, voy a aprovechar porque estoy viendo también la hora que es y queriendo, porque me he preparado muchas cosillas por si acaso tenía ahí preguntas ahí variadas, ¿no? Pero ¿Ok? teniendo en cuenta eso que me comentas, voy a mostraros esto que tengo aquí, porque ejemplos tenemos muchísimos en función de la etapa educativa. No es lo mismo educación infantil que enseñanza superior en la universidad. Hay múltiples y variados que se han realizado. En lugar de concretaros un ejemplo único de un centro educativo, por no mencionar solamente a uno de todos los que hay, desde la página de smarttech.com tenemos una sección de experiencias de usuario que se pueden ver. Lo que yo sí que quiero compartiros es el análisis que nosotros hemos realizado precisamente en miles de centros educativos a nivel global respecto a la tecnología que tienen y a cómo la utilizan para ver qué efecto tiene esa tecnología en el alumnado, que al fin y al cabo es el objetivo último de la educación, mejorar los resultados de mi alumnado. Bien, en ese sentido, basándonos en diferentes estudios a nivel global, estudios de la OCDE, estudios de la Unión Europea, ISTE, UNESCO, etcétera, hemos sacado una relación de 25 capacidades, 25 habilidades centradas en la tecnología que, dependiendo de cómo el centro educativo las implementa con toda su comunidad educativa, con los profesores, con el director, con el responsable de IT, con las familias, con los estudiantes, dependiendo de cómo implementa esa tecnología, fíjate lo que te digo, los resultados de mi alumnado van a variar. Y nos hemos encontrado con centros muy dotados tecnológicamente, con muchísima tecnología, muy dotados, que los resultados de los alumnados no han mejorado en nada e incluso en algunos casos han empeorado. Nos hemos encontrado casos de centros que con esa misma tecnología, partiendo de la implementación tecnológica al mismo tiempo, sin embargo, los resultados del alumnado sí que han mejorado. Bien, en ese sentido, os animo a que escaneéis el código QR, echéis un vistazo, podáis hacer incluso vuestro propio assessment, vuestra propia evaluación, pero fíjate un poquitín, centrándonos en resultados, que tengo por aquí una tablita con algún resultado, centrándonos en resultados que tengo de la comparación de algunos centros de Latinoamérica, con centros que obtienen buenos resultados y centros que no obtienen buenos resultados. Fijaos los que tenemos aquí coloreados con bajos resultados y fíjate qué curioso cómo teniendo tecnología, teniendo hardware, teniendo pantallas, teniendo cámaras, teniendo Chromebooks, etcétera, etcétera, en algunos casos no se mejora. Y nosotros lo que hemos detectado en esos estudios es que los centros que mejoran pues están utilizando diferentes elementos. Están utilizando, por ejemplo, pues software colaborativo, están utilizando software de evaluación, están utilizando software de aprendizaje basado en el juego, están utilizando repositorios digitales, están utilizando el aprendizaje asíncrono, porque una cosa que nosotros nos hemos dado cuenta, sobre todo cuando hablamos ya de secundaria, sobre todo si nos vamos a la universidad, el aprendizaje asíncrono es muy importante, pero un asíncrono que le permita al estudiante seguir incluso trabajando de la misma manera que haría si estuviera en el aula. Bueno, esas son las diferencias, está un poco relacionado con lo que comentabas tú antes también de la importancia del software educativo. Al final estamos hablando de tener software educativo para poder desarrollarlo todo. Ok, muy interesante las estadísticas y sobre todo que puntualices que el tener tecnología implementada ya en la institución, eso no te garantiza por sí sola que va a mejorar el resultado del alumnado, que a final de cuentas es el objetivo que tendríamos. Eso es. Sobre todo por una cosa, Reina, y lo has mencionado tú antes, se me ha pasado decirlo, no garantiza nada porque además también hay que partir de la base de la necesidad de capacitar a los docentes, de una competencia docente. Una competencia digital docente, tenía aquí algunos aspectos, como por ejemplo están desarrollando aquí en España y en la Unión Europea
en base a 6 grandes focos, pero hay que pensar siempre en una competencia digital docente que no es solamente utilizar un aparato, ¿de acuerdo? Así Hay competencias profesionales que sí que están relacionadas con esas competencias digitales, pero esas competencias digitales también están relacionadas con lo pedagógico. Esas competencias digitales también están relacionadas con que mis docentes tienen que saber transmitir a mis estudiantes la utilización de esas competencias. Allí en México, por ejemplo, tenéis también los estándares de competencia, ¿no? Para poder es. desplegarlo a todos los niveles profesionales. Eso te va a garantizar no solamente el aprender a manejar un cacharro, sino cómo aplicarlo metodológicamente dentro del Totalmente. aula con principios pedagógicos. Es la base, una de las bases más importantes que tenemos en ese sentido. Es justamente lo que te iba a comentar. Afortunadamente en México y también hay para América Latina. De hecho, las competencias laborales se está intentando homologarlas. Me parece muy importante que los docentes, directivos y demás estén enterados de estas buenas noticias porque el proyecto que nosotros traemos para América Latina es precisamente la certificación del docente en competencias laborales que a su vez pues tenga también una certificación por SMART en lo que son los software y lo que es el hardware. Básicamente el proyecto engloba esta parte metodológica, pedagógica que estábamos mencionando en un principio. No es simplemente el que la institución obtenga tecnología por obtenerla, sino que en realidad lleve un diagnóstico, una capacitación y también cumpla con el objetivo que tenemos nosotros, que es proveer al capacitador o al docente de estas herramientas y pues que al final este docente pueda desarrollar las competencias en los estudiantes. No sé si quieras como presentarnos ya para finalizar, quieras presentarnos lo último que traes y después pues hacemos el cierre. Perfecto, perfecto. Simplemente traía aquí una preguntilla que lanzo a las personas que están aquí conectadas por saber si pensamos en hardware, software y en metodología, ¿qué orden deberíamos tener, deberíamos aplicar si queremos implementar un proyecto de digitalización en el centro? ¿Qué consideráis que es más importante? Primero el hardware, luego el software, metodología, software, hardware, metodología, hardware, software. A ver un poquitín las aportaciones que hacéis en esta encuesta para ver un poquitín vuestras impresiones. Y ahora en un minuto solamente, porque estamos ya como muy fuera de tiempo, os digo lo que nosotros hemos analizado y obtenemos de resultados. Bueno, la mayor parte de la gente, de las personas que están votando ahora, como veis, optan por la B, metodología, software, hardware. ¿Hay alguna duda con la C, metodología, hardware, software? Bueno, de hecho se ha puesto empatado. Perfecto. Bien, estamos ahí, entre la B y la C. Voy a pasar rápido a la siguiente, porque es un poco el resultado de lo que nosotros hemos realizado en lo que llamamos la fórmula del éxito. Precisamente de esos estudios que comentábamos antes, pues fijaos, originalmente cuando se empezaba a implantar tecnología en los centros educativos, la forma de funcionamiento y cómo se hacía era, primero se ponía el hardware, el que pilláramos porque acababa de salir al mercado. Cuando teníamos el hardware, en segundo lugar, poníamos un software, el que pudiéramos encontrar. Y finalmente, si podíamos, lo aplicábamos a nivel metodológico. Eso no es la fórmula del éxito. Eso hace que la cosa no funcione. Lo que nosotros hemos comprobado es que lo primero que tenemos que hacer es pensar en las prácticas educativas. Tenemos que pensar en qué quiero conseguir, qué elementos voy a trabajar, qué prácticas educativas se están realizando en otros sitios que están funcionando, el aprendizaje basado en el juego, el aprendizaje por competencias, etcétera, etcétera. En base a eso, y es una cosa que SMART hace a la hora de desarrollar su software educativo, en base a esas prácticas educativas, entonces se desarrolla el software educativo. Punto 2. Para nosotros es más importante incluso que el hardware. Se desarrolla un software que permita realizar todas esas metodologías. Y tercer punto, en base a ese software se fabrica el hardware que hace que funcionen todas y cada una de las herramientas software en base a esa metodología. Pero no acaba aquí todo esto. Además, hay que cubrirlo todo, absolutamente todo,
con una capacitación, con una formación. Hace muchos años, cuando empezamos con tecnología, la capacitación se centraba solamente en el hardware o como mucho en el software. Nos olvidábamos de la metodología o nos enseñaban metodología por otro lado. Aquí no. Aquí se trata de que todo es un conjunto. De tal forma que yo voy a aprender a manejar ese hardware, ese software, pero en base a las necesidades que tengo aquí. Cuando hacemos esto, cuando el centro educativo aplica la tecnología de esta manera, entonces sí o sí estamos viendo que se consiguen mejoras en los resultados académicos del alumnado, que insisto, es el objetivo último que tenemos que buscar. Así es, pues ahí lo tienen, chicos, la fórmula del éxito en educación, hablando de software y de hardware también. Vamos a invitar, es que a mí me gustaría seguir platicando, José Luis, a mí me gustaría seguir preguntándote y estoy segura que al público también, nada más que el tiempo pues nos apremia, ¿no? Pero me gustaría finalizar con, no sé si tengas algo más que agregar para yo poder invitar al próximo evento que vamos a tener. Sí, bueno, si quieres, podemos lanzar aquí esta lluvia de ideas por si hay alguna pregunta que el público quiera realizar. Y lo que sí que, antes de que lances el nuevo evento, yo creo que sí que sería de interés. Os voy a mostrar, me vais a permitir que ponga esto para que no se quite, pero os voy a mostrar esta situación en la cual directamente os vamos a pasar un formulario de registro para las personas que estéis interesadas en poder tener más información sobre esto precisamente que hemos hablado, más información sobre todo lo que hemos visto en el webinario o más información sobre los componentes de ese aula digital interactiva para verlos más en profundidad. En cualquier caso, Reina, sí que es cierto que yo creo que este va a ser el primero de muchos webinarios, probablemente muy extenso por todo lo que tiene, y probablemente realicemos más webinarios en otros momentos en base para, oye, ¿cómo funciona un panel interactivo de verdad? Oye, ¿cómo era eso de Lumio? Oye, ¿cómo aplicamos esas metodologías con un software en universidad? Si te parece, yo creo que podemos ir emplazándonos precisamente a esas realidades y a esas necesidades. Completamente, y también que el público nos vaya diciendo algunos de los temas que les gustaría ver más adelante, porque esto da para largo, José Luis. Esto, cada mes aproximadamente vamos a estar lanzando un webinar y a lo mejor si nos los piden hasta podríamos hacerlo un poquito más seguido, ¿no? De repente 2 por mes, dependiendo de lo que nos soliciten. Pues para finalizar, quisiera hacer una invitación al próximo evento. El próximo evento tiene como título ¿Cómo capacitar y evaluar competencias laborales en un aula interactiva? Próximamente vamos a estar lanzando en redes ya la convocatoria para que se inscriban. Pues en este webinar van a poder descubrir cómo transformar tu método de enseñanza con la suite educativa de Smart y sus pantallas interactivas de última generación. La tenemos para el 24 de septiembre del 2024, igual a la misma hora, a las 6 p.m., Ciudad de México. La transmisión es en vivo, recuerden que se tienen que inscribir para poder acceder. De igual forma, van a quedar grabadas y vamos a estar compartiendo estas grabaciones en nuestras redes sociales. Eso es, aquí tenéis. Perdona, Reina, continúa, sí, no, adelante. Agradecemos a nuestros invitados especiales, Amy, María, Edgardo, Fernando, Francisco, Joel, Kevin, Leti, Alejandro y José Luis, pero sobre todo agradecemos a todas las personas que se conectaron a este webinar y que hicieron posible su desarrollo, ya que todo esto es por y para ustedes. Soy la doctora Reina Esquer y me despido esperándolos en nuestro próximo webinar. No sé si alguien de nuestro equipo tenga algo más que agregar. A mí me gustaría pues escucharlos, y si no, quedamos pendientes de que se conecten y al próximo webinario y se inscriban con nosotros. Gracias. No, pues desearle las gracias a todos. Gracias por estar al pendiente. Gracias a ti, Reina, José Luis, a Foscom, a todos los que nos acompañaron. Y síganos
Y es importante, quiero cerrar con esto. José Luis mencionó algo de la metodología y de esas competencias. Recuerden que en México estamos impulsando mucho el saber hacer y el saber ser. Y eso es lo que vamos a hablar en el próximo webinar con la contadora Leti Estrada, que es una directora del Centro de Odensa. Tiene mucha experiencia en el sistema de la red Conocer. Y vamos a enfocar también la andragogía y las competencias laborales desde esos dominios de aprendizaje. No se lo pierdan y los esperamos. Muchas gracias por acompañarnos y que tengan una excelente tarde, noche para México y pues para José Luis, pues un cafecito porque él se nos está desvelando, ya han de ser como las 3 de la mañana. Y también saludo Son a Francisco. las Gracias 3 y por cuarto tu de la tiempo, mañana. José Luis, que nos permites compartir tu experiencia, tu conocimiento para transformar la educación en México y valoramos mucho que te hayas desvelado con nosotros. Así que cuando vengas te daré un cafecito de Veracruz. ¿Sí? Que tengas excelente noche. Muchísimas gracias, es un placer siempre el poder colaborar con vosotros y es un placer siempre el poder estar compartiendo con los compañeros y compañeras de toda Latinoamérica, tanto España como todos los países que tenemos allá. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo webinario. Bye. Adiós. Chao.